¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El análisis del discurso presidencial por el 22 de enero, el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, realizado por María Galindo, quien se puso la huipala y la bandera, además de sus aretes de cantuta, para representar una burla de lo que hacen algunos del movimiento al socialismo al disfrazarse para este día. Escuchemos este importante análisis del discurso presidencial. Escuchemos y luego continuamos. Del discurso del presidente Luis Arce con motivo del aniversario del Estado Plurinacional, el 13 aniversario. Parece que para poder hacer análisis del discurso vamos a tener que llenarnos de símbolos así como fetichistas, porque cuando hemos visto al presidente, no es el único que lo hace. Ya ven, me he puesto mi huipala, ahora mi medalla presidencial, símbolo de la 12 de octubre, mis aretes de cantutas, que nadie dude de mí en este análisis. ¿Por qué me lleno de esto? Un poco porque me estoy burlando, no tanto del presidente, aunque también, sino que me burlo de ese fetichismo chauvinista, nacionalista, que todos los estados del mundo tienen, y el estado boliviano también, víctima de un fetichismo tremendo. Habían banderas por todo lado, el presidente con su banda presidencial, la banda hiper, su medalla, nunca olvidamos dónde y cómo se perdió esta medalla, y realmente con las compañeras yo siempre les dije por qué la han entregado, era de no entregarla jamás. Ahora vamos a entrar al análisis del discurso del presidente. ¿Desde dónde lo hago? Lo hago como feminista, lo hago como mujer, lo hago como radialista, lo hago con una visión crítica, porque creo que la crítica es fundamental en cualquier sociedad. No lo hago desde la oposición, con la cual no me identifico para nada, por ser una oposición reaccionaria, por ser una oposición derechista, por ser una oposición con un muy bajo nivel intelectual. No lo hago desde el oficialismo porque tampoco me identifico como masista. No coincido con el movimiento al socialismo casi prácticamente en nada. Lo único que creo es que es sin duda mejor que esté Arce a que esté Yanine Áñez. Y voy a hacer el análisis del discurso del presidente porque creo que es absolutamente necesario en nuestra sociedad tener espíritu crítico, alimentar el derecho a la crítica. Así que empezamos escuchando los saludos, porque aquí vamos a analizar el discurso del principio al final y no solo las partes que nos gustan o que nos disgustan. Vamos. Un saludo especial a nuestro Gelata Dicho Cahuanca, presidente de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos saludar también a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a los senadores, diputados presentes, al hermano Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino, que nos acompaña, al hermano Paul de San Blanc, vicepresidente del Parlamento Andino por Ecuador, al hermano Eduardo Chiliquinga, secretario general del Parlamento Andino, que también nos acompaña, a nuestras hermanas ministras, ministros, a nuestro hermano Jorge Richard, vocero presidencial, a los viceministros, viceministras que nos acompañan, a nuestro hermano Eber Rojas, secretario ejecutivo de nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a nuestro hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación
Sindicato de Comunidades Interculturales, a la hermana Constantina Choque, también secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, Bartolina Sisa, que nos acompaña en representación de esta entidad, al hermano Justo Molina, presidente de nuestra CIDO, de nuestros pueblos indígenas de Oriente y Chaco, Amazonía de Bolivia, a nuestro hermano Martín Chacoya, Giliri Apumalcu del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collazul de nuestro Conamarca, a la hermana Lidia Machaca, Mamani, Giliri Apumalcu, Mamataya de nuestro Conamarca, a nuestro hermano Juan Carlos Guarache, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y por intermedio de él, a todos los secretarios ejecutivos de las confederaciones, federaciones, CODES y CORES afiliadas a la COB, que también nos acompañan ahora. Al hermano Nilo Vázquez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional Afro-Boliviano. Al hermano Williams Condori, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional del Transporte Libre de Bolivia. Al hermano Octavio Ramos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. A la hermana Santuza Manríquez, presidente del Comité Nacional de Amas de Casas Mineras de Bolivia. A la hermana Florencia Iraola, presidenta de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia de Bolivia. A la hermana Amalia Yanarico, secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales, que nos acompaña. A nuestros representantes de las 36 naciones indígenas. Es una alegría tenerlos hoy nuevamente acá en Casa Grande. Un gran abrazo a todos ustedes, hermanos. Un saludo especial a todo el pueblo boliviano en este 13º aniversario de la fundación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. A todas las hermanas y hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación de la... Bueno, sobre el saludo hay muchas cosas que decir. Hay muchas cosas que decir. La primera, y que a mí sin duda me parece la más grave, cuando el presidente se refiere nuestro CONAMAC, nuestra CIDOP, uno diría no, es una alusión de afecto. Puede ser que eso parezca. Lo que a mí me resulta muy evidente es que es nuestro porque está cooptado y porque lo hemos metido en nuestro bolsillo. Hay muchas organizaciones sociales, señor presidente, que no estaban en el Palacio de Gobierno. Organizaciones sociales. Pensemos, por ejemplo, a BEPCOCA. Estaban hasta los transportistas, pero BEPCOCA no estaba presente. Pensemos en los y las gremialistas. No, están en la Central Obrera Boliviana. ¿Cuánta capacidad tiene hoy la Central Obrera Boliviana de representar sector por sector? De representar a los fabriles, de representar a los gremiales, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que primero identifico es que el universo de organizaciones sociales que tiene el presidente en la cabeza es muy parecido al universo que tenía Evo Morales, razón por la cual Evo Morales se cayó, que es las organizaciones que he logrado funcionalizar y convertir en mis clientes, que he logrado cooptar y que he logrado manosear como partido. Señor presidente Arce y señores del MAS, ustedes no son Bolivia, ustedes son un fragmento de este país, ustedes no son la totalidad de la sociedad. Y entonces a mí me preocupa mucho que el presidente tenga en su cabeza como totalidad solo lo que le es afín. Y me ha sorprendido mucho
que ha saludado de forma genérica a los ministros y las ministras, pero ha saludado especialmente a Jorge Richter. O porque Jorge Richter es coautor del discurso, o porque Jorge Richter lo que está haciendo es crecer en importancia dentro del gobierno. Porque es el único funcionario público de su gobierno al que lo ha saludado con nombre y apellido, aparte del vicepresidente y del presidente del Senado. Sorprendente. Continuemos con el discurso. Redes sociales. Querido pueblo boliviano, el 22 de enero tiene una doble significación histórica. La revolución democrática y cultural que se inicia hace 16 años con el pueblo convertido en gobierno y la refundación de nuestra patria con el nacimiento de nuestro Estado plurinacional. El pueblo convertido en gobierno. La palabra pueblo es una palabra en disputa. La palabra pueblo es una categoría absolutamente generalista, que cualquiera se la reclama y se la reapropia. Pero cuando nos dice el pueblo convertido en gobierno, de nuevo nos está diciendo nuestro gobierno es toda la sociedad, es todo el pueblo. A ver, yo estoy convencida que el gobierno de Luis Arce es un gobierno democráticamente electo, pero la visión de que su gobierno es la totalidad es una visión totalitaria, porque no hay espacio para la crítica, porque no hay espacio para la diferencia y porque no hay espacio para relacionarse con el Estado por fuera de las adhesiones pro más. Y otra cosa más, dice, nuestros diputados de las 36 naciones, todos masistas. Cada diputado, y esto lo digo porque hay mucha gente que me sigue desde fuera del país, la plurinacionalidad en Bolivia es una gran mentira. Cada diputado o diputada de la bancada indígena tiene que representar al menos a 6 pueblos indígenas. Hay muchos pueblos indígenas que carecen de representación. Y lo peor es que cualquier representación indígena tiene que pasar por el aro del partido. De esa manera han logrado acallar las voces, especialmente de los pueblos del oriente boliviano. En Bolivia se está construyendo, a título de plurinacionalidad, una hegemonía quechua-aymara, pero que sea masista. Por lo tanto, no hay plurinacionalidad en la forma de construcción de la representación política hoy en el Parlamento boliviano. Continuemos. Después de una histórica victoria electoral de diciembre de 2005, resultado de una acumulación de luchas, desde las anticoloniales hasta las antineoliberales, un 22 de enero de 2006, por primera vez en nuestra historia, un indígena originario campesino, nuestro hermano Evo Morales, asumía la presidencia de Bolivia y lo hacía sintetizando la memoria y la resistencia de los movimientos indígenas, organizaciones obreras y populares, de las grandes mayorías excluidas y postergadas, decididas a poner fin a un estado de opresión, explotación, discriminación y racismo que padecieron nuestros padres, abuelos, nuestras madres, nuestras abuelas. Nos recordaba además las numerosas marchas pacíficas del pueblo, la sangrienta represión de las dictaduras, la exclusión y el odio que caracterizaba a esa república que tenía ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Esa victoria del pueblo, de la mano de su instrumento político, también abría un camino de recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos y la convocatoria a una asamblea constituyente que pudiera sentar las bases de un nuevo país, ampliando los derechos de ciudadanía sin discriminaciones, una Bolivia para todas y todos. Y así fue. Con el nacimiento de nuestro Estado plurinacional, quedó atrás la República colonial, donde se vivía una especie de apartheid social. Quedó atrás ese Estado que se presentaba solo a algunos, que beneficiaba solo a algunos y que desplegaba sus acciones en todos los intereses de algunos. Dos apuntes al presidente. La ley de partidos políticos, con la que funciona la democracia representativa liberal, que es el régimen que hay hoy en nuestro país, es una ley que deviene del gonismo. 14 años y no han modificado eso. Y la Ley General de Impuestos, que es la que hoy está vigente, es la ley del gonismo. Por si acaso, la capacidad del movimiento al socialismo ha sido una capacidad fuertemente retórica, que quiere decir discursito, y una capacidad mínima transformadora. Su preocupación ha sido permanentemente permanecer en el poder al costo que sea. Voy a ir a otro punto. Bolivia es un estado laico, según la constitución política que está celebrando el presidente. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales, después ha llorado por eso, pero el gobierno de Evo Morales le ha regalado el cuerpo de las mujeres bolivianas a las iglesias fundamentalistas cristianas. El Ministerio de Educación les ha regalado cientos y decenas de certificaciones de aprobación de instituciones educativas fundamentalistas cristianas, personerías jurídicas. Y en ningún caso se ha aplicado el carácter laico del Estado. Por si acaso, continuemos. En desmedro de las grandes mayorías. Nuestro Estado plurinacional de Bolivia, nuestra Bolivia plurinacional, está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, por las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, los sectores populares, las obreras, los obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, empresarios, nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos. Todas y todos sin discriminación constituimos el Estado plurinacional de Bolivia. Después de más de 500 años de lucha y resistencia, se garantizó la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios en el marco de la unidad de un Estado. Su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a nuestra Constitución Política del Estado. Y también debemos destacar que la construcción de nuestro Estado plurinacional va más allá del reconocimiento de las naciones, de las culturas, de raíces ancestrales, de idiomas, de danzas, de tejidos, pues desde la plurinacionalidad se da un nuevo sentido al Estado,
un horizonte político civilizatorio alternativo al capitalismo, el vivir bien, la construcción colectiva de una cultura de la vida, donde la organización política, social, económica se orienta hacia la producción y reproducción de la vida en armonía con nuestra madre tierra. Así, Bolivia empieza a caminar por la senda de un nuevo tipo de Estado y sociedad. Bolivia empieza, o sea, venimos empezando, hace rato que venimos empezando y no llegamos supuestamente a ninguna parte. Pero yo quiero decir una cosa, hasta aquí y un poquito más, este discurso es pura cháchara. Yo diría que esta partecita probablemente la haya redactado Richter. Es una parte de un discurso sin una consistencia, sin claridad, sin profundidad, pero que suena bonito. Y es pura cháchara. Nada de esto que está diciendo el presidente ahorita tiene consecuencias concretas en la educación, en la justicia, en el presupuesto general de la nación, en la distribución de privilegios ¿qué es? Todavía queda pendiente todo lo que aconteció en Chaparina, la carretera para partir el territorio indígena del Tibnis. Todo queda pendiente. Esta parte es pura cháchara. El presidente que quiere mostrarse como un presidente ideológico, que es algo que Arce no tiene. Que es algo, porque Arce es un personaje tremendamente amarillo y siempre lo ha sido. Entonces ahí está con su ternito azul, pero sin corbata, con la camisita abierta, pero lleno de símbolos. Entonces, ahorita lo que él quiere es presentarse como ideológico con un discurso bastante fofo, que no le sale muy bien, porque lo está leyendo y porque se lo ha escrito otra persona, y porque tampoco es un discurso que tenga fuerza. Que supere el Estado moderno y republicano, que se inspira en la identidad y cultura de los pueblos indígenas originarios campesinos, y que recoge el proyecto histórico de los sectores populares. Esto es lo que posibilita poder impulsar un proyecto político que otorga dignidad e identidad a toda la ciudadanía que ahora forma parte de la construcción de un modelo de convivencia y de una forma propia de entender la democracia como es la democracia intercultural. Es nuestra plurinacionalidad en la que se encuentra el corazón de nuestra revolución democrática y cultural. Y todo esto también plantea la tarea de mirar reflexivamente nuestro pasado, para desde ahí tomar conciencia sobre las causas que de esa república colonial marcada por la desigualdad, la pobreza, la discriminación, el racismo, la explotación y la falta de soberanía. La memoria histórica es muy importante porque a veces tenemos la tendencia de pensar que las cosas siempre fueron como ahora, olvidándonos cómo vivía la mayoría de nuestro país hace 20 años, 50 años o más de 100 años atrás. Hermanas, hermanos, es importante recordar y comparar nuestro proceso de cambio con etapas anteriores de nuestra historia. Cuando vinculamos el pasado con el presente, no es para quedarnos estancados en la historia. Realmente cansa, porque Arce, sin tener obviamente el arraigo popular de Evo, comete los mismos errores. Nosotros somos los fundadores de lo nuevo. Y estoy mirando a un hombre titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, ingreso libre, cogobierno docente estudiantil, autonomía universitaria, universidad pública, que tenía buen nivel, porque lo va perdiendo en el camino.
la conquista de la educación gratuita y universal. Yo soy anti-MNR, pero fue producto del 52, que luego se lo apropió el MNR. Y por ejemplo, en todo el discurso, y a mí me indigna, no ha gastado una sola palabra, ni una, en el tema educación. El gobierno fascista, racista de Yanine Áñez clausuró el año escolar. El presidente Arce no ha clausurado el año escolar, pero de forma demagógica, porque en realidad estamos sin educación. Y mientras más pobre es la guagua, y mientras más lejos está, menos acceso a la educación tiene. Y donde hay educación presencial, que es en algunas zonas rurales, es porque las mamás y los papás le han agarrado de las mechas al profesor o a la profesora y le han obligado a clases presenciales. Hemos tenido un ministro de Educación cuyo nombre no puedo ni recordar, que ha salido por un escándalo gigante de corrupción. O sea, hoy día no hay Ministerio de Educación. Y nos viene a decir que ellos son los dueños de la historia del país, que ellos son los constructores de la historia. Eso es un error. Y es un error político, y es un error de método, y es el error del famoso Evo Morales. Ellos son los fundadores de todo. Mentira. En este país las luchas populares conquistaron muchas cosas, que las estamos perdiendo también con ustedes. Continuemos. Sino que es un medio imprescindible para seguir construyendo un proyecto de país con futuro, con esperanza, con estabilidad y con sentido emancipador, sin olvidarnos de dónde venimos, para tener claridad hacia dónde vamos, sobre todo para no volver a esa república colonial de exclusión, racismo y saqueo de nuestros recursos naturales. Venimos de las luchas anticoloniales. Venimos de la gesta de Túpac Katari y de Bartolina Sisa. Venimos de las rebeliones de Zárate Vilca y Dorotea Mamani, que lucharon por el primer gobierno indígena. Venimos de las luchas de nuestros pueblos guaraníes, que en breves días conmemoran un aniversario más de la sangrienta matanza de Curuyuqui, allá en 1892, cuando nuestros hermanos indígenas lucharon bajo el mando de Apiguay-Quitumpa, en desigual batalla, hasta caer derrotados con honor, con las banderas de libertad, tierra y territorio. Y junto a ellos, nuestros héroes de la independencia como Juana Zurduy, Moto Méndez, Alejo Calatayud, José Manuel Vaca, conocido como Cañoto, los hermanos Rodríguez, los hermanos García Lanza, Ignacio Warnes y tantos otros que se rebelaron frente a la colonia española. Esas grandes resistencias de nuestros pueblos se expresaron también en las luchas de nuestra heroica clase obrera. Somos pues hijas e hijos de María Barzola, de Domitila Chungara, de Federico Escobar y de los miles de mineros que defendieron no solo sus derechos como clase obrera, sino los intereses de Bolivia entera, luchando por mejores condiciones de vida y oponiéndose al entreguismo de los patrones de aquella época. Somos herencia viva de las luchas por la liberación nacional que protagonizaran decenas de jóvenes que combatieron bajo las banderas de Ernesto Che Guevara y del Inti Peredo. Somos parte de esos jóvenes que se convirtieron al socialismo, convencidos de la necesidad de edificar una nueva sociedad en la que germinara el nuevo hombre y la nueva mujer. Bueno, es que sigue la cháchara. El presidente Arce, usted menciona un montón aquí, un pisoteo, si es lo que me sale, picoteo de luchas. Quiero hacerle conocer que en 14 años de gobierno
más el que lleva usted, en Bolivia no se ha hecho un hito, no 20, un hito, un texto escolar de la historia de Bolivia para los jóvenes y las jóvenes de colegio que sea capaz de recuperar la historia o las historias de los movimientos populares que gestaron este país, que gestaron lo que estamos disfrutando y también lo que estamos perdiendo, porque estamos perdiendo muchas cosas y vamos a ir más adelante a señalar qué. Entonces, ustedes se creen los fundadores, la síntesis de todas las luchas, pero no son consecuentes con ninguna de ellas. Con ninguna de ellas. Tan inconsecuentes son que a una cuadra de donde está hablando usted está el Museo Nacional de Arte, que no han sido capaces de cambiarle el nombre a Museo Plurinacional, por lo menos, que es la casa de propiedad del oidor que mandó ejecutar a Túpac Katari y Bartolina Sisa. Y en más de 14 años no han sido capaces de poner una pequeña referencia, así chiquita, una referencia para que de eso nos enteremos. Lo que está sucediendo en Bolivia es que esta cháchara se la ha colocado por encima de la estructura colonial del Estado-nación colonial de forma mediocre y facilona, sin hacer realmente una revisión, ni en justicia, ni en educación, ni en salud, ni en ninguna de las instituciones del Estado. Y hay que escuchar este discurso. Es desagradable. Es desagradable escuchar lo que está diciendo porque no hay ninguna consecuencia real con lo que está diciendo. Es pura cáscara. Continuemos. Es decir, una generación imbuida de grandes sentimientos de amor. Somos impulsores de esa iglesia junto a los pueblos, cuya opción fueron y siguen siendo los pobres, desde el cura Ildefonso de las Muñecas hasta Mauricio Lefebvre, Luis Espinal, Néstor Paz Zamora y tantos otros cristianos que ofrecieron su vida por una Bolivia sin explotados ni explotadores, por un Estado plurinacional de todas y para todos. Somos también la lucha señera de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el socialismo que renace cada día en nuevas y nuevos militares del proceso de cambio. Por fin llegamos a la frase más fatal de todo el discurso. Yo creo que esta es la peor frase de todo el discurso del presidente. Nuevos y nuevas militares del proceso de cambio. Se le dio esa tarea al hombre más profascista, reaccionario, que fue Ramón Quintana. Cambiaron el grito de, subordinación y constancia por patria o muerte. Se les ratificó a los militares todos los privilegios que no merecen tener. Tienen los mejores sueldos, tienen el mayor presupuesto, tienen universidad, se jubilan con el 100%, y nos habla de nuevos y nuevas militares del proceso de cambio. Los militares fueron actores principales del derrocamiento de Evo Morales, son actores principales del Estado colonial que nos dejó Banzer, Hace poco estaba hablando con una amiga mía. El servicio militar obligatorio que les regalaron ustedes en la Constituyente, que es el único país donde no hay objeción de conciencia, cuesta más de 4,000 bolivianos en estito. Venden las libretas
para los chicos de las clases medias y las clases altas, blanquitos que no quieren irse a juntar con los morenos, maltratan a los jóvenes, en algunos casos torturan a los jóvenes, en todos los casos los jóvenes no aprenden nada, y nos habla de nuevos y nuevas militares del proceso de cambio. No han hecho nada, pero nada, por transformar las Fuerzas Armadas. Que yo dudo que se las pueda transformar. La mayor transformación que seguimos exigiendo a las Fuerzas Armadas es la declaración del servicio militar como voluntario y la apertura de la objeción de conciencia. Hay muchos jóvenes que no necesitan hacerse hombres bajo el insulto. Esa es una tarea pendiente. Son cualquier cantidad las deudas que tiene el gobierno masista con la sociedad boliviana, precisamente alrededor de las Fuerzas Armadas. Vamos. Somos guardianes de esa mística del patriotismo y amor a Bolivia que caracterizó a Germán Busch, al presidente mártir Gualberto Villarroel y al general Juan José Toses, el general del pueblo, y de aquellos militares patriotas que dieron brillo a nuestras Fuerzas Armadas y nunca mancharon el uniforme con masacres ni golpes de Estado. De esas hazañas venimos. Y los logros de nuestra revolución democrática y cultural, que se inició el año 2006, son innegables a nivel político, económico y social. Refundamos nuestro Estado, nacionalizamos nuestros recursos naturales estratégicos y pusimos en marcha un modelo económico alternativo al neoliberal, con resultados reconocidos a nivel nacional e internacional, pues logramos liderar el crecimiento económico en la región, un crecimiento con redistribución del ingreso, con reducción de la pobreza y con reducción de las desigualdades. Aquí ya es el cinismo completo, porque efectivamente aquí el presidente está hablando de lo que él sabe y de lo que él conoce. Dice logros innegables. 4 son los ingresos principales de la sociedad boliviana. La minería, bueno, empezaremos, los hidrocarburos. Que bueno, dicen que ha habido nacionalización, aunque hay una serie de críticas porque lo que ha habido es renegociación de los contratos. La agroindustria cruceña, la minería, los hidrocarburos, la minería. La minería está bajo un régimen completamente extraño y mafioso y ecocida. Hay minería a cielo abierto. La minería cooperativista es todo un enjambre de intereses y no pagan impuestos. No pagan impuestos. Hay un contrabando de oro gigante en Bolivia. Luego tienes la agroindustria cruceña, subvencionada, que alimenta grandes fortunas y a la cual se le da todas las ventajas. Todas. Y luego tenemos la gigante, fundamental e importante, economía informal, donde están las exiliadas y los exiliados del neoliberalismo mandando remesas, y donde está la gente generando una economía de subsistencia. Hay un orden colonial capitalista supraestatal y Bolivia está subordinada a ese orden colonial capitalista mundial. Y punto final. Y no me digan que no son neoliberales. Y no me digan que con la miseria de bonos que han dado, algo se remedia. Son unos bonos míseros que
que dan vergüenza. Yo entiendo perfectamente bien a la gente que valora esos bonos porque esos bonos les sirven y es mejor eso que nada. Pero dejen de enrostrarnos los bonos. Precisamente el presidente Arce, que es quien se negó a entregar el bono a las personas con discapacidad, diciendo que no hay plata para ese bono. Y ahora lo han municipalizado, el bono para las personas con discapacidad. Los bonos no son lucha contra la pobreza. Los bonos no son redistribución de la riqueza. Y yo quisiera que el presidente nos informe cómo ha ido el impuesto a la riqueza que ha prometido. Porque es una cosa de la que no ha hablado ni una sola palabra en todo su discurso, cuando es una de las cosas principales que ofreció en su programa electoral. Impuesto a la riqueza. ¿Por qué diablos los pobres y los ricos pagan la misma cantidad de impuestos en Bolivia? ¿Por qué? ¿Por qué hay sectores exentos de pagar impuestos? Continuemos. Somos hijos de nuestros asambleístas constituyentes. Somos hijos de todos quienes pusieron el empeño de una nueva constitución política del Estado que dio lugar a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Toda esa acumulación de luchas y resistencia, toda esa construcción colectiva, todos esos avances en nuestro Estado plurinacional es lo que se pretendió borrar de un plumazo por un gobierno de facto que tenía el objeto de restituir la República colonial y el modelo neoliberal, para volver a la vieja práctica de privilegios de unos cuantos y de saqueo de nuestra patria. En casi un año experimentamos grandes retrocesos en todo lo que veníamos construyendo con tanto esfuerzo del pueblo boliviano. Retrocedimos en derechos y en todos los avances de materia económica y social. Cayó el crecimiento económico, aumentó la pobreza, el hambre y crecieron nuevamente las desigualdades. La crisis, la inestabilidad y la incertidumbre se apoderaron nuevamente de nuestro país. Pero gracias a la unidad, a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano recuperamos nuestra democracia intercultural, que no niega la democracia representativa. A ver, aquí realmente hay una falta de... Pasa como vuelo de pájaro sobre el proceso de recuperación de la democracia. Yo creo que el presidente Arce tiene un mérito importante en haberse presentado a esas elecciones, junto a David Choquehuanca. Tiene un mérito importante en haber hecho una campaña electoral sin los privilegios con los que hacía sus campañas Evo Morales. Por si acaso, protagonista de esa campaña electoral de Arce y Choquehuanca fue Eva Copa. Porque los acompañó a desmedro de su salud, de sitio en sitio y de concentración en concentración. Pero yo no me canso de subrayar, uno de los actores principales de la recuperación de la democracia fue Felipe Quispe. Y uno de los actores que menos mérito tiene en la recuperación de la democracia fue el movimiento al socialismo. Porque se fueron a las embajadas, salieron del país volando a darse la gran vida. Y quienes nos quedamos, y por si acaso mi anterior análisis de discurso fue del discurso de Yanine Áñez. Por supuesto que terminando el análisis del discurso de Yanine Áñez, inmediatamente llegaron las llamadas de amenaza de muerte.
que estoy segura que acá no va a suceder. Estoy segura que acá no va a suceder. Fuimos quienes nos quedamos. Fuimos quienes resistimos al gobierno de Yanine Áñez. Continuemos, por favor. Entendiendo la democracia como un estilo de vida y no solo como una forma de gobierno. La democracia como estilo de vida tiene que ver con las experiencias, las prácticas culturales de nuestros pueblos en el tiempo. Por otro lado, hermanas y hermanos, habiendo recuperado nuestra democracia y la construcción de nuestro Estado plurinacional, también retomamos nuestro modelo económico-social común. Perdón, antes de eso, yo repudio y critico a cualquiera que diga que el gobierno del presidente Arce es un gobierno dictatorial. No lo es. Es un gobierno legítimamente elegido en unas elecciones donde el gobierno de Yanine Áñez y toda la derecha, empezando en Carlos Mesa y terminando en Doria Medina, perdieron. Donde ellos pusieron al presidente del Tribunal Supremo Electoral, del órgano Supremo Electoral, y donde ellos controlaron todos los medios de comunicación, menos Radio Deseo. Entonces no estamos frente a un gobierno dictatorial, estamos frente a un gobierno legítimamente elegido que sacó el 55%. Pero estamos ante un gobierno antidemocrático. ¿Por qué? Porque no hay espacio a la crítica, no hay espacio a la disidencia, no hay espacio a la propuesta, porque hay una acción sistemática de cooptación de todas las fuerzas sociales. Y lo que ha sucedido en Adepcoca es la prueba de que estamos frente a un gobierno antidemocrático. Antidemocrático. El movimiento al socialismo no tiene vocación democrática. Lo siento mucho. Continuemos. De los excedentes económicos que provienen de nuestros recursos naturales y estratégicos y su redistribución, así como el importante rol del Estado en la economía y la dinamización del mercado. Y quedaban las migajas, se repartía entre las clases dominantes. Para el pueblo no quedaba nada. Hoy, esos excedentes se los redistribuye para el beneficio de todas y todos, pues queremos una sociedad de iguales. Profundizar la democracia también es cumplir lo pendiente que tenemos como Estado. Por ejemplo, consolidar un proceso de industrialización con sustitución de importaciones que nos aleje cada vez más de un Estado productor y proveedor de materias primas. ¿Saben qué? Ese es el proyecto que prometía Banzer. Es el proyecto desarrollista de los años 70. En ese sentido es una propuesta tan vetusta, ¿no? La industrialización. Bolivia quiere ir a la revolución industrial cuando el mundo entero está pasando la crisis ecocida, la digitalización generalizada de las relaciones económicas y la revolución digital ya está absolutamente consolidada en el mundo entero. Y nosotros y nosotras, o a partir de estas visiones tan patéticas, seguimos tras la promesa de la industrialización. Estamos ubicados en el contexto del orden colonial mundial como sometidos al extractivismo y al ecocidio de nuestro territorio. Es eso lo que hay que reflexionar. Es eso lo que hay que reflexionar. Más valen nuestras aguas, que están siendo contaminadas por minería a cielo abierto. Y vamos a Potosí. Más valen nuestros bosques, que están siendo talados a una velocidad gigante bajo el proyecto ecocida
neoliberal del gobierno del MAS. Más vale una producción ecológica de coca o de quinoa o de lo que fuera que la industrialización en papel bol, que debería llamarse doblabol, pero que malgasta agua. Entonces, nos viene a prometer lo que prometía Banzer en los 70s: industrialización, desarrollismo. Han perdido el proyecto de país. En este discurso no hay proyecto de país. Es lo que el movimiento al socialismo no tiene. Hoy el movimiento al socialismo es el peor, no, es el mejor de los males del movimiento popular. El movimiento popular optó por el movimiento al socialismo porque no nos quedaba de otra. Continuemos. A pesar de ser un país minero, los gobiernos republicanos no impulsaron la fundición e incorporación de valor agregado de nuestros recursos naturales. No queremos repetir esa historia porque si industrializamos la riqueza del Estado será mayor y por consiguiente los ingresos para redistribuir también serán mayores. Y redistribución es precisamente mejor salud, mejor educación, mejores servicios, desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Que no les quede duda a todas y todos, industrialización con sustitución de importaciones es una forma efectiva de liberación nacional. Miren, yo voy a hacer, chicos, por favor tomen nota, yo voy a hacer una radio documental en los supermercados de La Paz, de donde seguramente me van a votar. Todas las alacenas de productos alimenticios industrializados son argentinos, chilenos, españoles e incluso norteamericanos. El modelo es un modelo importador contrabandista y súper capitalista y de consumo. En eso estamos pudriéndonos. Y lo invito de las orejas al presidente. Vamos a un supermercado. La carne boliviana, la verdura boliviana, la fruta parcialmente boliviana. Fin del comunicado. Probablemente los quesos y las leches bolivianas. Todo lo que es manufactura de prendas, todo lo que es artículos de aseo, todo lo que es hasta mermeladas de cualquier otro sitio menos bolivianas. Continuemos. Hermanas y hermanos, sabemos que la mayor preocupación de la población hoy por hoy es la economía, la generación de empleo, la estabilidad y la certidumbre. Es por eso que nuestro gobierno democráticamente electo, con la participación y el aporte del pueblo boliviano, en las cumbres, por ejemplo, departamentales de reconstrucción económica y productiva, con el trabajo de todas y todos, quienes creen en nuestra patria y aportan a sus engrandecimientos, se ha enfocado en reconstruir la economía, encaminarla nuevamente a la senda de la certidumbre, la sostenibilidad y el crecimiento, en la reducción de la pobreza y las desigualdades, en la inversión del Estado en nuestro país, en generar empleo, en devolver a nuestros estudiantes el derecho a la educación, en atender la salud a nuestro pueblo boliviano en un escenario de pandemia y en emprender la industrialización con sustitución de importaciones que permita fortalecer nuestra independencia económica a partir del aprovechamiento de las enormes capacidades y potencialidades productivas que tenemos los bolivianos.
Y es muy importante que ustedes, hermanas, conozcan lo que hemos hecho para devolver la esperanza al pueblo boliviano, porque es un trabajo conjunto entre el pueblo y el gobierno. Aquí no hay pilotos automáticos, no se trata de buenos precios internacionales, ni fortuna, ni es por efecto rebote. Tenemos un modelo económico construido entendiendo al pueblo boliviano, que ha demostrado resultados aún en momentos de duras crisis internacionales y de caídas de precios internacionales de materias primas. Es un modelo del que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Y es que, por eso es que este mensaje resumo los logros más importantes económicos y sociales que hemos tenido en esta gestión. Cuando asumimos nuestro gobierno, la primera medida aplicada fue el bono contra el hambre, que fue fundamentalmente para mitigar la caída de los ingresos que nuestra población experimentaba en el año 2020. Esta medida benefició a 4.035.000 bolivianos y bolivianas, con un monto de más de 4.000 millones de bolivianos redistribuidos entre la población. En el marco de la política de redistribución de los ingresos, aplicamos la medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos, que recibieron como devolución cerca de 30 millones de bolivianos. La devolución de los aportes de las AFPs, una promesa cumplida por nuestro gobierno. La devolución de los aportes de las AFPs. Bolivianos y bolivianas que renuncian a su jubilación. ¿Qué harán cuando sean viejitos y viejitas? Yo quiero decirle al presidente Arce, la devolución de los aportes a las AFPs es una política aplicada en Chile por Piñera. Ayer, en la televisión chilena, uno de los futuros ministros de Boric decía, no, estamos de acuerdo. Yo entiendo perfectamente a la gente que ha pedido la devolución de sus aportes, porque la ha pedido en la extrema desesperación. Pero de ninguna manera eso es redistributivo. Y pregunta del millón, ¿qué se ha hecho con las AFPs? ¿Qué se ha hecho con las AFPs? Las AFPs siguen bajo el modelo de Gonzalo Sánchez de Lozada. El presidente habla de el bono contra el hambre. ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! Y nos habla de la suma total, pero no de cuánto ha entrado a la gente. Ha sido la miseria de la miseria de la miseria, que no sirve ni para paliativo. Obviamente la gente se desespera por ir a cobrar aunque sea eso. El único logro será por la estabilidad del precio del dólar. Pero la miseria en la que estamos es muy grave. Y creo que ahí, en su casa grande del amo, y en la opulencia en la que viven, los dirigentes con los que está reunido usted, y usted mismo y su pequeño gobierno, no tienen ninguna noción de lo que está pasando a pie de calle. Que permitió a 313.220 personas aliviar sus necesidades urgentes accediendo a la devolución de sus aportes por más de 1.070 millones de bolivianos. Estas, entre otras medidas, son las que reactivaron la demanda interna, que hoy goza la economía boliviana. Y por otro lado, se han aplicado también varias medidas importantes de apoyo al sector productivo. Entre las más importantes, el crédito Sí Bolivia, cuyo fideicomiso se amplió a 1.261 millones de bolivianos y que ya en la gestión 2021 benefició a 6.035 productores, que contribuyeron al proceso de sustitución de importaciones con un monto
desembolsado de más de 654 millones de bolivianos. Igualmente destaco la medida del impuesto al valor agregado de 0% para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada. Hasta el 19 de enero de este año se importaron 938 millones de bolivianos en bienes de capital, producto de esta medida. Y esto repercute en una mayor capacidad productiva del país que ya lo estamos sintiendo. Otra de las medidas fundamentales fue el apoyo al sector productivo y al acceso de la vivienda digna y social, restableciendo el límite de la cartera productiva y de los créditos de vivienda de interés social al 60%, medida que fue reducida por el gobierno de facto. Hoy, nuevamente las familias vuelven a hacerse de créditos para la vivienda social y nuevamente el sector productivo puede acceder al crédito a través del sistema financiero. Otra de las medidas fundamentales fue el apoyo al sector productivo con la subasta electrónica. Específicamente a la micro y pequeña empresa se posibilita y facilita el acceso a adjudicaciones de compras estatales. Hasta diciembre del 2021, la medida generó un ahorro para el Estado boliviano. Bueno, el presidente nos habla del compro boliviano. Yo recuerdo que cuando el presidente era ministro de Economía, todo el mobiliario de su Palacio de Economía, que está en la Loaiza, era importado. Y dijo que él no podía poner cosas de mala calidad en sus oficinas. A mí me toca, por razones de lo más novelescas, visitar muchas oficinas estatales, despachos de ministros, antesalas de despachos. A mí me van a disculpar, porque además yo soy de las que me fijo en todo. Este escritorio que está aquí sosteniendo la radio ha sido comprado en la Isaac Tamayo, ha sido mandado a hacer en la Isaac Tamayo, ahí arribita, ¿no? En la de la Isaac Tamayo, ahí arribita, es ahorita, en la León de la Barra. Ha venido un joven, nos lo ha medido y nos lo ha hecho por 4 centavos. Nunca he visto, en serio, discúlpenme, nunca he visto mobiliario del Estado que sea boliviano. No he visto. No he visto. He ido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al nuevo edificio, y les podría asegurar que el 60-70%, menos la tierra, el cemento seguramente, de los adminículos de ese recinto son importados. Y ni qué decir del mobiliario que le van a poner. Dice el compro boliviano. Quisiera verlo. Quisiera que en lugar de contarme generalidades me digan, aquí está, joven, esto. Yo no me lo creo, y mucho menos de un hombre que equipó su super ministerio con todo importado, despreciando la producción boliviana. De más de 295 millones de bolivianos, no solamente fomentando la micro y pequeña empresa, sino fundamentalmente quitando la posibilidad de corrupción porque son compras electrónicas con subasta inmediata. A fin de reactivar proyectos de inversión pública, creamos el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de Inversión Pública FARIP, con 2.000 millones de bolivianos, que hasta el 18 de enero... Tengo que intervenir ahora porque el tiempo de mi programa se está acabando y efectivamente no hemos terminado el discurso.
porque empezamos un poquito más tarde de lo que esperábamos la entrevista con Roxana. Y hay muchas cosas todavía pendientes del discurso. ¿Cuánto tiempo nos queda del discurso? 13 minutos. Bueno, lamentablemente yo tengo que dejar aquí el análisis porque yo me someto a mis tiempos. Pero quiero decir varias cosas. Las mujeres bolivianas somos parias. En Bolivia hay una pandemia que es la violencia machista, que deriva en que cada 3 días se mata a una mujer boliviana por razones de violencia machista. Se han solicitado varias políticas concretas. El presidente no ha gastado ni una sola palabra en ese problema social gigante y pendiente para la sociedad boliviana. Gigante y pendiente para la sociedad boliviana. El presidente no ha gastado ni una sola palabra en autocrítica. Es un discurso autocomplaciente. Lo hacemos bien, lo hacemos bien, lo hacemos bien. Es de gente madura saber lo que haces bien y lo que no haces bien. El presidente no ha gastado ni una sola palabra en cultura. El gobierno de Yanine Áñez suprimió el Ministerio de Culturas. El presidente Luis Arce ha restituido el Ministerio de Culturas, pero francamente, o no tienen plata o no saben qué hacer, pero no se hace nada. Y el sector social, productor de arte y cultura, es uno de los sectores que está en una de las crisis más graves, precisamente fruto de la pandemia. No hay una sola política de reactivación económica de un sector que genera cuestiones muy valiosas y muy importantes para la sociedad, que además podrían ser absolutamente rentables. El presidente ha hecho un discurso autocomplaciente, desde el punto de vista ideológico fofo, una especie de melcocha que no sabes muy bien qué hay detrás. Y en su tema, que es el famoso tema económico, se ha mandado el cinismo de decir que ha aumentado el empleo. El gran problema de la sociedad boliviana es el empleo de calidad. Como hay tanta mano de obra disponible en este régimen neoliberal de precariedad laboral, la gente se emplea en lo que sea. La ministra de Trabajo es mala, es pésima. No existe empleo, existe explotación laboral y no se cumple la Ley General del Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo no hace nada, pero nada es nada. Por lo tanto, es un insulto que hable el presidente de empleo. Efectivamente, la gente no ha perdido empleo, o hay mucho empleo, pero la precariedad de las condiciones de ese empleo rayan niveles totalmente cuestionables, al punto que hay muchas personas que prefieren no asumir esos empleos basura que son los que hay en el mercado. La verdad es que yo creo que es un discurso que no sé a quién le sirve. Yo me he tomado la molestia de analizarlo como boliviana porque no me queda de otra, porque lo hemos tenido que difundir obligatoriamente, y también porque es un síntoma del tipo de gobierno al que estamos. Estamos frente a un presidente que sigue siendo ministro de Economía. Estamos frente a un partido que se sigue sintiendo la totalidad del país. Estamos frente a un gobierno carente de autocrítica. Estamos frente a un gobierno cuyas carteras, o sea, no hay educación, en salud
estamos limitados y limitadas única y exclusivamente a vacunar y nada más. Por lo tanto, hay gestión de vacunas en lugar de Ministerio de Salud. No hay Ministerio de Culturas. No hay Ministerio de Planeamiento. No hay Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo es una especie de ósmosis administrativa sin visión. Sin visión de nada. La alternativa para nuestra sociedad no va a salir ya del movimiento al socialismo, porque estamos frente a un modelo de gobierno y a una noción de país completamente agotada. El presidente nos ha mostrado el agotamiento creativo, ideológico, propositivo, de comprensión de la sociedad del que adolece el movimiento al socialismo. Lo nuevo no va a salir de ahí ni de broma. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Esas fueron las palabras de María Galindo, quien rebatió cada una de las posiciones del presidente Luis Arce Catacora, sobre todo cuando habló de trabajo, aclarando que en Bolivia hay fuertes deficiencias de un trabajo seguro, estable y con un buen sueldo. Además de ello, María Galindo cuestionó lo poco que se hace por la educación en Bolivia y también algunos temas vinculados a las organizaciones sociales y la cooptación del movimiento al socialismo desde el gobierno de estas organizaciones sociales que deberían ser independientes. También otros puntos mencionados por María Galindo, quien analizó el discurso presidencial por el 22 de enero, el aniversario del Estado plurinacional. Al respecto de las palabras de María Galindo, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes frente al discurso presidencial? ¿Están de acuerdo con María Galindo cuando cuestiona al presidente Luis Arce Catacora por la economía en Bolivia? ¿Ustedes creen que Luis Arce Catacora no apoya lo hecho en Bolivia, como dice María Galindo? No olviden dejarnos sus percepciones frente a este análisis importante sobre el discurso presidencial por el 22 de enero, el aniversario del Estado plurinacional.